¿Qué tal? Pues bueno, sigue estando bastante bueno el cotorreo que hay al respecto de la supuesta marcha o protesta de la mal llamada generación Z. Está buena la memisa, la cantidad de memes al respecto que hay, de los que le denominan la sopilotiza, ¿no? La generación 60 y más, generación senil. ¿Qué más? Generación zombie, sopilote, ¿no? Z de sopilote. Generación sopilotera, más bien, ¿no? Generación eh, que dicen que 70, 70, ¿no? De 60 o 70. Que le debieron de haber cambiado la Z por G, ¿no? De que ya están a punto de geriátrico. En fin, está, insisto, bueno el cotorreo. De memes ni hablamos, ¿no? Está fuerte la memisa. Y bueno, ya pasando a temas un poquito más serios, y es que se puede hablar serio de esto. Pues lo que ya veníamos advirtiendo, hombre, o sea, lo que empieza mal termina mal. Parece ser que ni siquiera les bastó hacer una marcha fallida para ahora querer hacer otra nueva. Lo que hay que entender aquí sí es el cambio de la estrategia prianista, porque al final los que están detrás de todo esto es el PRIAN. No hay mucho que, pues no se requiere de mucha ingenio para averiguar quiénes están detrás de estas supuestas marchas, que por cierto han evolucionado desde las marchas rosadas, o marchas rosas, como ellos le llamaban, que yo prefiero llamarles eh, las marchas rosadas, ¿no? De los rosados del PRIAN, ahora, ¿no? A estas marchas que, amorfas, ¿no? Sin pies ni cabeza. Lo que pasó este fin de semana fue un Frankenstein de las marchas, es una cosa sumamente rara, sumamente bizarra, una mezcla de una generación con otra. Yo incluso digo que es sumamente irresponsable que pues estos que están detrás tras bambalinas organizando esto, financiando esto, como Salinas Pliego, como Vicente Fox, como toda la prensa corporativa, como Claudio X González, estén detrás de esto y sean tan irresponsables para en verdad no alcanzar a dimensionar los peligros a los que terminan exponiendo tanto a sus bases como a sus simpatizantes, como a propios y extraños y distraídos que vayan y se sumen a este tipo de marchas, que no son marchas auténticas, legítimas, no son protestas auténticas, son protestas financiadas, son protestas ficticias, son protestas armadas, son montajes. Y ellos son especialistas de hacer este tipo de cosas, de vender humo. Y ahí van muchos que caen en esas trampas todavía. Entonces, en ese sentido, hay que entender que, pues estas cosas, como decía, que empiezan mal, terminan mal, y que para que una marcha o protesta tenga fuerza, lo que requiere principalmente es legitimidad, o dicho al revés, se requiere legitimidad para que una marcha tenga verdadera fuerza y efecto. En este caso, como esta protesta no tiene legitimidad, pues evidentemente no tiene la más mínima fuerza, ni la tuvo, y esa poca fuerza que tuvo fue una fuerza financiada por intereses perversos de los antes mencionados, como Vicente Fox, Claudio X González, Salinas Pliego, el cártel del PRIAN, vamos a llamarle, con el porro incitador a la violencia de Alito Moreno y sus secuaces, ¿no? Moreira, del otro lado los impresentables de Acosta, ¿no? Acosta Naranjo del PRD, de Álvarez y Casa, del PAN, que además se pinta muchas veces como el supuesto defensor de los derechos humanos, es un hipócrita de primer nivel, un descarado, un sinvergüenza, un doble cara, un tibio, un de estos típicos panistas que
arrojan la piedra y esconden la mano. Pues todos estos intereses financiando esta protesta. No me digan, no nos cuenten, que ahora resulta que pues estos, que ya ni llegan a chavorrucos, porque ya están más rucos que chavos, ahora resulta que son los grandes organizadores de la supuesta protesta de la generación Z, que ni idea tienen probablemente lo que significa siquiera el término de la generación Z, ¿no? Por aquí yo leía un comentario que decía que explíquenle a Vicente Fox que la generación Z es un grupo etario, ¿no? Porque por ahí mandó hasta un mensaje el propio Vicente Fox, ¿no? Como, insisto, como si no supiera cuántos años tiene en este, pues insisto, probablemente escaso entendimiento siquiera de lo que implica ser o representar pues a la supuesta generación Z, ¿no? Alguien explíquenle que la generación Z es un grupo etario y no de ideología. Pues sí, aquí está, ¿no? Dice, en este meme dice, no, no fue una marcha más, mensaje fue claro. La generación Z buscamos un país con libertad de instituciones de verdad. Entonces, bueno, hay que entender aquí que pues esto es falso, es una farsa descarada de estos impresentables que financiaron una protesta, pues yo diría ficticia. Esto no quiere decir que no haya inconformes, hayamos inconformes en el país, pero tampoco quiere decir que vamos a apoyar las fachadas que le encanta al PRIAN ponerse porque les da tanta vergüenza siquiera decir que son el PRIAN. O sea, ni siquiera el PRIAN puede salir a marchar como el PRIAN porque saben que ya no les sirve, ya caducó, es un cartucho quemado. Estos, bueno, de entrada el PRD ya pasó a mejor vida, enhorabuena, y de hecho yo creo que se tardó bastante en finalmente fallecer, pero bueno, afortunadamente ya RIP el PRD, pero estos dos que quedan, que sigue formando de alguna manera el PRIAN, por más que se quieran separar ahora, resulta, son lo mismo, son la misma escoria política, el PRI y el PAN, que ni siquiera son capaces, insisto, de mostrarse y de decir, vamos a hacer una marcha del PRI y del PAN para oponernos al gobierno actual. No, 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 ni siquiera les da tanta pena y vergüenza a estos cínicos, hipócritas, doble caras, que se están colgando de cualquier otras protestas, aunque sean las de Nepal, para colgar sus propios intereses y sus propios privilegios y beneficios, que son los que realmente defienden, porque a ellos no les interesan los intereses sociales, les interesan sus propios intereses personales. Esos son los intereses que realmente defienden y por los cuales supuestamente luchan y se ponen sombreros y se cuelgan de causas ajenas, se ponen sombreros ajenos, se montan a protestas legítimas que sí son, por ejemplo, las de Nepal, pues ahora ellos quieren como replicar esos modelos. Están tan amorfos y desfigurados en todo sentido que es como el PRIAN ya hoy termina siendo como un revoltijo, ¿no? Como esto, como estos retazos de que quedan de piezas sin pies ni cabeza. Es como, pues, ya las sobras de lo que queda, los residuos, que pues ya hay de todo, ¿no? O sea, ya hay de todo un poco, sin idea, sin consistencia, sin claridad. Y pues yo diría, con lo único que sí tienen y los distingue es esta hipocresía fatal que ni siquiera les alcanza para decir somos el PRIAN, les da vergüenza ser el PRIAN. Entonces por eso prefieren decir ahora estos políticos seniles de 60 que son la generación Z. Ahora eso es lo que prefieren decir, que son la generación Z, pero porque ya tienen 60, 70 y más años, ¿no? Y que no se alcanzan, insisto, a dar un espejo para siquiera entender, ni darle forma a sus propias pues, reclamos y quejas. O sea, realmente este es el problema que ya se empieza a revelar, que son tan torpes, y no es insulto, es descripción, son tan torpes con P,
son tan pen que ni siquiera les alcanza para poder darle un poco de forma a su protesta. ¿Y cuál es la única fuerza como consuelo que les queda a estos prianistas tras bambalinas que están detrás desde, como decía, las marchas rosadas hasta esta marcha de la generación Z? ¿Cuál es el único consuelo que les queda? Y la última de las últimas salidas, la violencia. Entonces, no solo es que no tengan idea política, ya la política no les interesa porque se dieron cuenta que no saben hacer política. No saben dialogar, no saben debatir, no saben proponer, de todo se quejan. Hay que entender, insisto, no es un tema de defender al gobierno a capa y espada, pero si te vas a quejar, no solo te quedes en la queja, también se trata de proponer, porque si no, qué fácil. Entonces, más hablando de posturas y partidos políticos, no solo se pueden limitar a la queja superflua, además, porque son quejas que muchas veces están basadas sobre todo en el chisme, en la mentira, en la especulación, en la posverdad. Esa es la estrategia mediática del PRIAN desde hace ya buen rato, que ni siquiera son capaces de hacer quejas con argumentos, con sustento. Y menos viniendo de ellos, porque cuando se quejan de la economía, pues no se pueden quejar el PRIAN de la economía cuando ellos la economía la tenían fatal, ellos aumentaban los pobres, no los reducían. No se pueden quejar de la violencia o de la seguridad cuando también el PRIAN con Calderón, pues al final gobernaban fatal y se terminaban haciendo socios del crimen organizado. Entonces estos mismos descarados, desmemoriados, son los que ahora resulta quieren venir a dar cátedras de cómo gobernar. Ese es el problema. Y muchos ciudadanos mexicanos no entienden que tanto importa el mensaje como importa el emisor de ese mensaje. Sí, sí importa el mensaje, pero importa también quién dice ese mensaje. Y en este sentido es como si Calderón se quisiera, porque sí es, así es de cínico, todavía se atreve a salir a dar consejos de seguridad y quiere ponerse a dar cátedras de seguridad cuando su exsecretario de Seguridad Pública está sentenciado, enjuiciado y encarcelado en los Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. Ese es el cinismo descarado del PRIAN, como siempre explico, la doctrina panista, prianista principalmente, es la doctrina de la hipocresía. Entonces, como decía, como ya no pueden hacer política, están desesperados y están dando patadas de ahogado con tal de no desaparecer y extinguirse, el único consuelo y la única vía que les queda es la de la violencia. En este sentido, como ya saben que no les alcanza el intelecto para proponer, como decía, o para sugerir, para presentar un proyecto, llevan 12, ya van para, bueno, ya llevan más tiempo en realidad, pero al menos si tomamos en cuenta los gobiernos morenistas, llevan 7 años en que no han sido capaces de presentar un proyecto consistente, un proyecto siquiera. No han sido capaces de presentar un proyecto porque no tienen ideas. Y como, insisto, a falta de intelecto y capacidad para hacer política, no saben ni quieren ya a estas alturas hacer política, entonces recurren a los mecanismos también clásicos del PRIAN, de incitación a la violencia. Y para ahí pues contrataron a Alito Moreno, sus porros seguramente, para que les hicieran la chamba, más los amiguitos panistas que seguramente también se dedican a ello. Y entonces, pues simular todo, pues este bochornoso episodio que ocurrió entre policías y supuestos manifestantes, que bueno, habrá que distinguir, tampoco quiero decir que todos los manifestantes iban a agredir, por más que estén perdidos apoyando al PRIAN, pero hay que entender que hay grupos de choque contratados que no son improvisados y que claramente se vieron. Es que ya aquí, que no lo pueda ver, está ciego. Es obvio que eran grupos de choque precisamente contratados para confrontar y generar caos y violencia. Y por eso ya no terminé la idea al inicio, es sumamente irresponsable de estos que están detrás financiando esta supuesta marcha de Generación Z, que son los mismos que vienen, insisto, financiando todas las marchas fallidas que lleva acumulando el PRIAN y la derecha mexicana, que es patética.
ridícula y patética, estos mismos financiadores tras bambalinas, Claudio X González, Salinas Pliego, Vicente Fox y toda esta lista de secuaces, no se alcanza ni siquiera a dar cuenta del riesgo al que terminan sometiendo y exponiendo a sus propios manifestantes, o a sus simpatizantes, o a sus propias bases. ¿Por qué? Y lo explico rapidísimo. Porque, como ya se ha documentado, había una gran cantidad pues de personas de edad avanzada, de abuelitos, de abuelitas, de ancianos que estaban en esta marcha de Generación Z, que de Z no tenía nada más que, pues básicamente, insisto, que eran de 60 y más, 60, 70, 80 y más, ¿no? No se alcanzan a dar cuenta que los usaron como carne de cañón. Ni siquiera se alcanzan a dar cuenta de eso los simpatizantes del PRIAN, que están tan obcecados y cegados por su odio y animadversión hacia el gobierno actual, que no se están dando cuenta que están siendo utilizados descaradamente por estos políticos y empresarios miserables y mercenarios, que son capaces de usarlos para cumplir sus intereses. A ese nivel, nada más para que se den cuenta cómo fueron usados, y no se alcanza ni siquiera a dar cuenta de que fueron usados. Son tan amateurs en términos políticos porque no están acostumbrados. Hay que entender que es un sector que principalmente no está acostumbrado a la protesta. Hay personas que llevamos años. Claudia Sheinbaum, aunque tanto la critican, la presidenta, desde los 60 ya estaba en las protestas. Lo que no alcanzan a entender es que en la izquierda no solemos ser improvisados en el tema de la protesta, porque no es un oportunismo, no es una ocurrencia, no es un antojo de fin de semana que tengo libre para ir a protestar. No, es que la protesta tenemos distintos estándares del quehacer y de el hábito de la protesta que sí se tiene en la izquierda, pero que no se tiene en la derecha. Y como en la derecha apenas van viendo de qué trata una protesta y cómo son las protestas, están llegando a las peores protestas porque además, insisto, de inicio y de origen están pensadas estas protestas armadas y montadas por la derecha mexicana, por el PRIAN, con sus financiadores, como Claudia X González, Salinas Pliego, Vicente Fox y anexas, para que estas protestas sean violentas. No son protestas pacíficas, tienen la intención original, desde el inicio, de reventar la protesta. Y eso es lo que muchos prianistas que apoyan al PRIAN y a todos estos personajuchos, ni siquiera se dan cuenta, insisto, que fueron utilizados y manipulados, utilizados como carne de cañón en una protesta que ellos básicamente nomás encienden la mecha y a ver en qué termina. Ellos son los que le echan leña al fuego, pero ya no se responsabilizan del incendio. Y eso pudo haber terminado muy mal. De hecho, terminó mal para algunos que claramente cayeron en esa trampa. Tanto jóvenes como adultos mayores, que insisto, qué irresponsabilidad. Pónganse a pensar así. Yo creo que cualquiera de nosotros, ahora sí que, si no tienen abuela, búsquense una. Pero todos tuvimos abuela, a menos los que no tienen abuela son estos que precisamente se atreven, incluso como Vicente Fox, que él por su propia edad tendría que saber, oye, hay que tener cuidado con las personas mayores, porque esta marcha y esta supuesta protesta no es cualquier protesta cuando nosotros mismos sabemos, estoy hablando en el entendido que Vicente Fox y sus secuaces sabían que iba a ser una protesta violenta. En ese sentido, ¿cómo se atreven a convocar a tantas personas que, insisto, curiosamente, no eran tan jóvenes, sino que eran incluso adultas mayores? Y en ese sentido, lo que hay que entender es que son tan miserables y mezquinos que estuvieron dispuestos a utilizar a las personas mayores, que sí, pueden ir a reclamar y lo que sea, pero ellos no alcanzaban a entender que esa protesta iba a terminar como terminó, con agresiones, con violencia.
Y cuando empieza la violencia sabes dónde empieza, pero no sabes dónde termina la violencia. Y en ese sentido, es simplemente algo que les debe de generar un poquito de conciencia para que se den cuenta de lo mezquinos y miserables que son estos sinvergüenzas, de todo este grupo de sinvergüenzas. Y me están faltando muchísimos, pero ya mencioné los principales que estaban detrás de esto. Era Salinas Pliego, Claudio X González, Vicente Fox, Álvarez y Casa, Acosta Naranjo, que ya en teoría no tendría que estar haciendo nada aquí porque no tiene vela en el entierro, porque de entrada su partido ya fue. Claramente todo el grupo porril de Alito Moreno, Moreira, todos estos sinvergüenzas, más toda la prensa corporativa, capaces, insisto, de usar a sus propios simpatizantes o aquellos con los que en teoría tendrían que proteger y ser más responsables, como carne de cañón en una protesta que sabían que tenía todo el sentido y el objetivo de ser sumamente violenta. Entonces esta es la gente a la que no solo nos enfrentamos en México, ni se dan cuenta que son estos que se pintan como sus amigos, no son sus amigos. Pero bueno, ya esa es cosa del PRIAN si se quieren dar cuenta, pero a ese nivel también de ceguera están llegando los prianistas, ¿no? Lo he dicho siempre, un gran problema es que se están obsesionando con Morena como si solamente Morena fuera parte del problema. Nada más falta que ahora le culpabilicen a Morena el hecho de que no haya una oposición más digna. Y esa es parte de la gran trampa y el gran problema de los opositores obsesionados y traumados contra Morena, que están focalizando todo su odio, rencor, reclamos, quejas, pseudo protestas contra Morena, pero no están exigiendo al PRIAN de entrada que ya no exista, porque siguen votando por el PRIAN, o sea, siguen conformándose con esos mediocres, tal vez porque el PRIAN los termina representando bien, porque pues puede que esos sean y se representen bien, en lugar de, insisto, exigir que el PRIAN desaparezca de inicio, de plumazo, y construir una mejor oposición, un poco más digna que la que tenemos hoy. Esa es la gran trampa en la que siguen cegados la gran mayoría de la oposición, que no está conforme con Morena, pero el tema es, a ver, ¿no te gusta Morena? ¿Qué propones? Organícense, hagan su partido, hagan su proyecto y ya luego hablamos, ¿no? Pero bueno, ese es el tema. Ahora, en este entendido, hay que, como empecé comentando, entender que ya hubo un viraje, un giro de tuerca, en la estrategia prianista, y les vamos a seguir llamando prianistas porque ese sello de la frente ya no se lo pueden quitar, tal cual son como el sello de... Son estos mismos, tal cual estos miserables del PRIAN son bastardos, tal cual. Son como los bastardos sin gloria, que ya no se pueden quitar el sello del PRIAN de la frente, ¿no? Y ya, por cierto, hablaremos en otro momento del yunque, ¿no? Igual y menciono una pequeña introducción al final de esto, al terminar este comentario, pero es importante hablar del yunque en México. Lo que decía es que hay un viraje y un giro de tuerca importante. Y pues lamento confirmar, ¿no? Que, insisto, la única verdad de la doctrina del PAN es la hipocresía, porque por un momento le estaba dando el beneficio de la duda a Jorge Romero, el nuevo presidente del PAN, porque curiosamente en foros públicos, en espacios y entrevistas se ve como un tipo muy decente, muy ecuánime, muy tranquilo, muy casi pacífico. Pero hay que entender que esto, por supuesto que estuvo involucrado el PRIAN en general. Y esto, además, combinado a ese relanzamiento recalentado del PAN, que yo le denomino ya el pan de muerto, un pan ya que no tiene, que no levanta, que no tiene levadura, que no tiene vida prácticamente, que ya está extinto, pues hubo muchos comentarios, primeramente del lema, ¿no? El lema facho, del cual hablaron,
este clásico patria, vida y libertad, o Dios, patria, vida y libertad, como lo quieras acomodar, al final tú combinas eso y es al final un significado o significante que al final se asocia con el fascismo italiano. Por más que lo quieran ocultar, por más que lo quieran tratar de disimular, por más maromas que intenten dar, no lo pueden disimular, no lo pueden ocultar. Peor cuando tuvo también Jorge Romero una presentación de un supuesto video, que él mismo ha reconocido que él fue el autor de ese video, donde se ven a los zombies combatiendo, ¿no?, a los que me imagino él considera panistas, que son los defensores de la libertad. Y esto nos remite precisamente a lo que pasó este fin de semana. Y ahí te das cuenta que tiene toda la relación. En una misma entrevista también con René Delgado, el propio Jorge Romero dijo que se avecinaban, casi dice, se avecinan tiempos oscuros y violentos. Se avecinan cosas fuertes. Desde entonces ya nos están, pues prácticamente revelando que están dispuestos a la violencia. Y que probablemente le estén financiado en todos los frentes. No sabemos hasta qué alcance, y hay que tener mucho cuidado porque sí son capaces los prenistas, como lo he platicado en varias ocasiones con el caso de Colosio, de traicionar e incluso hasta, pues básicamente, finiquitar a sus propios miembros con tal de lograr sus intereses. Si no, pregúntenle a Colosio. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el viraje al que me refiero de la estrategia prianista tiene que ver con que ellos ya renunciaron por completo a la política, al medio político, y hay que entender que la política, por más que a veces pensamos que no sirva, la política a veces es lo único que se interpone entre, pues vamos a decir, la ciudadanía, el pueblo y la violencia. Lo que puede ocurrir aquí en medio para que no terminemos arreglando todo a golpes y echándole más leña al fuego, lo que está en medio es la política que, pues como quiera, sirve para debatir, para argumentar, para no estar de acuerdo sin llegar a los golpes. Cuando tú eliminas en esta ecuación a la política, lo único que estás promoviendo es una sociedad violenta que ya de por sí en México no nos podemos dar el lujo de echarle más leña al fuego cuando ya de por sí la situación es grave en términos de violencia. Es sumamente irresponsable la estrategia que está eligiendo el PRIAN, porque lo que ellos quieren, y ya creo que pues más ciegos no pueden estar quienes no lo alcancen a ver, ellos quieren tumbar el gobierno a la fuerza, con violencia. Y se quieren montar en el contexto que, por cierto, no es aleatorio, ha estado planeado desde, lo he dicho, el punto de inflexión empezó desde que el gobierno de los Estados Unidos secuestró al Mayo y se desató la violencia por completo en Sinaloa. Desde entonces, y no recuerdo si poco antes o después, también hubo una intervención violenta en la embajada mexicana en Ecuador, y desde entonces hasta hoy ha habido una serie de sucesos que hasta el último que llevamos hoy fue, por ejemplo, el caso de Carlos Manzo, que han estado echándole más y más leña al fuego para que eventualmente, y esa es la estrategia bastante previsible y estúpida, porque, insisto, yo creo que son los únicos que creen que no la vemos. No, pues no estamos tan pen como ustedes comprenderán para no darnos cuenta de lo que están haciendo. No olvidemos que también poquito antes en las elecciones de presidenciales de Claudia Sheinbaum hubo un lado sincronizado de una noticia donde Anabel Hernández, DW, si no mal recuerdo el New York Times y Latinus publicaron la misma nota al mismo tiempo, que era relativa a una supuesta financiación o financiamiento que hubo supuestamente, presuntamente,
en la campaña del 2006 de López Obrador, lo cual no me parece que tenga ni pies ni cabeza ni la más mínima lógica. Pero insisto, todas estas series de cosas que para entender, insisto que siempre es importante, para entender nuestro presente siempre hay que ir hacia atrás. Y entonces todo tiene claridad. Te das cuenta que no son hechos aislados, son hechos total y absolutamente planeados, planificados como paso a paso para llegar hasta cada vez estar hirviendo más el agua o echándole más leña al fuego, que ya de por sí es un gran incendio, porque lo que quieren lograr es eso, es golpear al gobierno, porque lo golpean a diario, pero lo que quieren es derrumbarlo, si es necesario incluso a la fuerza, y no están midiendo la irresponsabilidad de ello. Ahora, ellos no cuentan realmente con un apoyo popular importante, hay que entender esto, pero sí cuentan con el apoyo de intereses extranjeros, como lo que está pasando, insisto, en el contexto internacional el día de hoy, a nivel geopolítico, a nivel bélico. Nada más basta ver lo que está pasando en Venezuela o las amenazas y tensiones que hay entre Estados Unidos, no solo contra Venezuela, sino contra Colombia y contra Petro, y más o menos lo mismo quieren provocar en México. Entonces, no nos chupamos el dedo, pues. O sea, hay que entender que estos desgraciados prianistas que se disfrazan de generación Z, lo que están buscando es un golpe de Estado, o un golpe blando, un golpe duro. Pero lo que también considero es que el gobierno mexicano debe de empezar ya a tomar acción, porque ya no basta el discurso de nos ofende muchísimo, nos indigna, condenamos la violencia. Esto ya no está sirviendo. El Estado mexicano debe de prevenirse de algo que quieren provocar y que podrían llegar a provocar con el suficiente apoyo extranjero. No con apoyo popular, porque por cierto, en cuanto a los números parece ser que no saben contar, ¿no? Expliqué en un comentario anterior que muchos en estas burbujas digitales piensan que 17,000 likes de un post que puede ser incluso ficticio, financiado, apoyado por puros bots, es demasiado apoyo popular. No hay que precisamente salir de la burbuja digital para darte cuenta que esa no es la realidad. Y uno de los problemas principales de la posverdad precisamente es ese, ¿no? Que hay un divorcio grave entre lo que es digital o, vamos a decir, pues alternativo, ¿no? En esta verdad alternativa que por momentos te da el mundo digital, y otra cosa es la realidad, hombre. Entonces, es peculiar que a veces, hasta en términos estadísticos, que se ve que no tienen la más mínima idea, quieran extrapolar 17,000 likes de una publicación a 120 millones de mexicanos, como si esa fuera la opinión de los 120 millones de mexicanos que habitamos este país. Entonces es una extrapolación que es simple y llanamente inviable. Porque no puedes hacer ese tipo de extrapolaciones pensando que nada más como tu grupito de amigos de 100 en Facebook, en Instagram o donde quieras, en X, opinan que Claudia Sheinbaum debe de renunciar, entonces ya todo México piensa que Claudia Sheinbaum debe de renunciar. Más las 1000 ideas que tienen que es narcopresidenta y demás, ¿no? Esa es un poco la alteración de la realidad que tienen muchos, insisto, a partir de esta posverdad, que es un gran riesgo, donde ya se están pues prácticamente renunciando, realmente ya la verdad no es importante, no son importantes los hechos, son importantes las percepciones en este mundo de posverdad. El problema es que hay personas que tienen las percepciones bien alteradas de la realidad y que no tienen nada que ver sus percepciones y que no corresponden en absoluto con la realidad. Y ese es un problema importante, insisto, de esta época de posverdad, de la cual claramente se están aprovechando pues los financiadores de estas campañas mediáticas, que lo único que juegan es alterar la percepción. No les importa el dato, no les importa el dato duro, ni el dato blando, ni el dato cualitativo, ni el dato cuantitativo, no les importa el hecho. Lo que les importa es simple y llanamente alterar las percepciones, sin basarse en los hechos, lo cual nos puede llevar en verdad a lugares y terrenos sumamente peligrosos.
termino nada más mencionando el caso brevemente de Salinas Pliego, que ya mencioné en un par de ocasiones, simplemente para pues recordar que dentro de estos descarados que están financiando este tipo de protestas violentas, pues está este usurero, evasor de impuestos, que pues realmente no... Primeramente yo creo que se tiene que prevenir también el Estado mexicano, porque es muy probable que este señor se quiera dar a la fuga, se quiera exiliar como muchos otros, ¿no? Que están en España, que están en Israel. Su propio ex colaborador, que era Andrés Roemer, se fue a Israel y no, pues ya no supe en qué quedó, si sí lo extraditaron o no lo pudieron extraditar. El punto es que ha estado exiliado o estuvo exiliado en Israel durante años, aún con acusaciones ya formales, no sé si ya hasta con órdenes de aprehensión, y que bueno, ya sabemos que como no hay tratado de extradición entre Israel y México, pues se van allá, ¿no? Donde no los puedan extraditar. Bueno, este señor Salinas Pliego, pues claramente se puede ir a donde quiera, a algún lugar donde tenga sus paraísos fiscales, a Suiza, en fin, a donde él quiera, pero al final lo más probable es que como ya siente que le está cayendo la justicia, claramente, pues ya no la puede evadir más. En este sentido, yo sí considero que es muy importante que se prevenga el Estado mexicano de la fuga de Salinas Pliego, que por cierto podría estar dando bastantes dolores de cabeza pues al Estado mexicano desde afuera. Voy a tratar de resumirlo brevemente y en la siguiente retomamos el caso de Salinas Pliego. Lo haré más extenso en la siguiente, pero de entrada les recomiendo que revisen un artículo publicado por El País apenas el 11 de noviembre por Rodrigo Sura en El País, titulado Cronología del caso Ricardo Salinas Pliego, una deuda millonaria y 1000 batallas por evadirla, donde por cierto incluso se mencionan hasta las deudas que tiene en Estados Unidos. Tras años de amparos y una treintena de litigios por créditos fiscales, la Suprema Corte ha fallado en su contra, por lo que deberá desembolsar un estimado de 50,000 millones de pesos. Insisto, esto lo estaremos ahondando en el siguiente comentario. En la jornada, TV Azteca busca busca dilatar por más de un año su proceso en Nueva York. Esto publicado por Dora Villanueva el 13 de noviembre de 2025. Esto también lo estaré comentando. O sea, la integridad de estos casos a profundidad lo comentaremos en la siguiente. Ahora nada más quería dar el contexto de lo de la marcha del fin de semana y del peligro que representa que hayan renunciado el PRIAN por completo a la política y ahora su nueva estrategia hacia la violencia. Eso fue el tema de hoy, por si no se entendió. Y bueno, el 17 de noviembre de 2025, en Quinto Poder está publicado un titular que dice: la cifra final, esto le quedaría a Salinas Pliego si paga todo lo que debe. Ricardo Salinas Pliego tiene deudas en México y en Estados Unidos. En fin. Estos son los temas. De momento vamos a dejarlo hasta aquí, entendiendo, insisto, los grandes riesgos de esta pseudo protesta fallida que además quieren volver a hacer y que seguramente van a estar haciendo, seguramente van a estar haciendo eternamente hasta que se terminen de desaparecer, porque no terminan de entender, es sorprendente. Como decía, en 7 años no terminan de entender que ya están acabados. Y esto que hacen son patadas de ahogado que cada vez, insisto, están llevando a México a lugares más peligrosos y están alimentando el odio de los mexicanos. Y sí, a partir de la violencia y nada más, no de la argumentación, no del debate. Aquí nada más, además de manera muy ridícula, tratan de equiparar casos, tratan de equiparar o hacer equivalente la tragedia de Carlos Manso con Ayotzinapa, tratan de hacer equivalente la protesta de este domingo con el 68 y hacen sus memes en inteligencia artificial porque ni para eso les alcanza, poniendo a Sheinbaum como si fuera Díaz Ordaz, nada más por poner vallas para proteger Palacio Nacional. Insisto, mientras sigan en estas ridiculeces, comparando cosas de manera no dimensionada, porque no sé si en su ignorancia, obsesión,
ceguera o ignorancia no alcanzan a entender que no hay comparación entre casos, que a Carlos Manson no hay comparación de Ayotzinapa, que con Sheinbaum no hay comparación con Díaz Ordaz, y mucho menos de esta protesta, pues, ¿cómo le llamamos? Patética